Hola a todos y a todas, bienvenidos a Mentes Caóticas. Qué ganas de volver después del verano, que han pasado 2 meses sin entrevista. Y hoy vengo con un tema que os va a gustar mucho porque habláis mucho de ello en comentarios, habláis mucho de TDAH, habláis mucho de TEA, se ha comentado sobre doble excepcionalidad, pero no es una cosa de la que yo haya hablado mucho, y yo tenía muchas ganas de traer a alguien para hablar de este tema, sobre todo de las evaluaciones que generan muchas dudas, y he traído a una persona muy especial que es una compañera de Instagram que nos va a contar ahora quién es, para hablar un poco de este tema que yo sé que tanto os interesa y que espero que os guste, así como tema de bienvenida de esta que podemos decir que es pues la segunda temporada de Mentes Caóticas, vamos a decir. Así que hoy tenemos aquí a Bea, que nos va a contar un poco primero quién eres, qué haces, quién es Bea, por qué estás aquí, por qué eres la elegida para este programa tan especial. Para la vuelta. Pues nada, pues somos compis, ¿no? Las dos, pedagogas. Retomas la temporada con pedagogas. A ver, un poquito me presentaré como a nivel profesional, ¿vale? Yo soy pedagoga, lo que pasa que en aquel entonces, cuando acabé de estudiar, no había tanta visibilidad de la pedagogía, que a día de hoy ya sabemos que tampoco hay mucha, pero No, tampoco hay mucho. mucho más. Y en aquel entonces, claro, para trabajar en este ámbito más de atención a la diversidad, sí que es verdad que costaba mucho. Así pues que nada, decidí especializarme en neuropsicología, atención temprana, atención a la diversidad, para perfilarme un poquito y hacerme un hueco ahí. Y ahí es como empecé con, bueno, pues dedicándome, en aquel entonces era educación especial, pero yo preferí decir atención a la diversidad. Y por ahí pues ya empecé el tema autismo, altas capacidades, TDAH. A día de hoy la realidad es que me atrevería a decir que el 90% de personas con las que trabajo son neurodivergentes. Entonces te empiezas a encontrar con muchas situaciones de personas de doble excepcionalidad que lo descubren ya de adultas. Y ahí es cuando ya pues retomas del tener que indagar, formarte, leer, para ver qué pasa, porque estas personas están siendo identificadas ya en la vida adulta, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan difícil el identificar la doble excepcionalidad? La verdad que es un tema súper interesante y yo te iba a preguntar como de todos estos temas, ¿cuál es como el que más interés te generó a nivel de investigación cuando tú empezaste a indagar? Vale, cuando empecé, bueno, claro, eso fue ya como un poquito los inicios de la universidad y fue desde luego el autismo. El espectro siempre es, bueno, es lo que más me ha llamado la atención. Sí que es verdad que, a ver, no quiero enrollarme mucho, pero cuando estaba en la universidad estudiando, hacían en el CESMIC, que claro, allí en Cataluña se llama CESMIC, es el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil. No sé si allí las siglas eran las mismas. No lo sé, no Igual me suena. similares. Bueno, pues tenían como un proyecto de voluntariado abierto a pues estudiantes o profesionales un poquito así del gremio y de ámbitos, ¿no? Tipo educación, psicología y tal. Y ahí pues entré y era pues estar en domicilios de familias con peques TEA en el espectro, acompañando desde el hogar como también desde, pues bueno, el parque, la biblioteca, era como un poco un trabajo de acompañamiento a esos peques, pero a la vez de apoyo a esas familias. También de acompañamiento, incluso que pudiesen tener pues su horita o 2 horitas de autocuidado, de ir a hacer gestiones fuera del hogar. Entonces ahí ya como empecé un poquito a conocer más de cerca lo que era el autismo, yo creo que fue en ese momento donde dije, sí, esto me gusta y aquí es donde tengo que formarme más, indagar y sobre todo ver, claro, es que es un espectro, cómo varía, ¿no? Cómo se expresa de infinitas formas de una persona a otra. Y yo creo que fue un poco por ahí donde empezó pues un poquito mi motivación y mi pasión por decir, wow. Totalmente. Me parece súper interesante además tu perfil porque como tú decías antes, ¿no? Hay muchos adultos que llegan después de muchísimos Sí. años y se identifican con la doble excepcionalidad y como que de empezar a tener más visibilidad surgen un montón de dudas de diferencias entre doble excepcionalidad y TDAH, entre TDAH y altas capacidades, entre TEA y TDAH, ¿no? Y yo personalmente me rompió, a mí personalmente me rompió muchísimo los esquemas cuando yo empecé a indagar de alta capacidad y empecé
a descubrir qué era la doble excepcionalidad, me sentí identificada, pasé por valoración y todo el rollo, aunque luego descarté, pero yo tenía formación en TEA y yo como pedagoga he trabajado con alumnos con TEA, pero como que de repente me di cuenta, descubrí todo un mundo de una forma súper diferente de entender el TEA, ¿no? Esto que me dices, ¿no? De realmente entender por qué es un espectro, ¿no? Porque yo siempre, en los cursos que yo había hecho, pues tú escuchas trastorno del espectro del autismo, pero nadie te explica bien qué significa realmente que sea un espectro. Entonces, si quieres, vamos a empezar un poco por aquí, aclarando conceptos, vale, para después pasar a tema evaluación, y es para la gente que esté escuchando así en general, que haya oído ahora doble excepcionalidad y no sepa de qué narices estamos hablando, qué es la doble excepcionalidad, qué es el autismo y qué es el TDAH o qué tipos de excepcionalidad, de doble excepcionalidad existen. Vale, pues vamos allá. Vamos con Tú ello. me vas diciendo y yo respondo. Vale, ¿qué es la doble excepcionalidad? Empezando por ahí. Vale, bueno, a ver, así muy breve es cuando se da en una persona la alta capacidad con una neurodivergencia más o incluso otra condición, porque también está el caso de la múltiple excepcionalidad. Entonces, así muy breve es pues la alta capacidad con un algo más. Y, por ejemplo, o sea, ese algo más, cuando yo te preguntaba qué tipos existen, ¿qué cosas pueden ser ese algo más? Porque normalmente lo que más se escucha cuando ya sabes un poco, ¿no? Es doble excepcionalidad, altas capacidades TEA y altas capacidades TDAH, que TDAH. aunque es lo que vamos a hablar, de lo que más vamos a hablar hoy, pero me parece interesante el mencionar pues qué otras posibles combinaciones existen aparte de esas. Vale, sí que es verdad, que ahora es como que estamos más centrados dando visibilidad en cuando es comórbida un TDAH o al TEA, también porque es como lo que estamos viendo más en el día a día. Pero claro, sí que es verdad que también, por ejemplo, tener alta capacidad y dificultades de aprendizaje también entraría en una doble excepcionalidad. Y lo mismo, por ejemplo, pues con una discapacidad física. Al final es el hecho de que ambas o múltiples se enmascaran las unas a las otras, lo cual también conlleva que pueda haber más desafíos. Porque claro, evidentemente esa alta capacidad se va a expresar de diferente forma a cómo lo haría una persona con alta capacidad que no hay otra condición acompañando. Y en ese sentido, por ejemplo, una duda que a mí me surgía es cuando se da doble excepcionalidad y TEA o TDAH, ¿qué diferencia habría? O sea, a nivel más genérico, ya para adentrarnos con la evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente como que le genera más duda? O sea, ¿qué diferencia habría así a priori, ¿no? Como para Pero resumir antes de evaluar, ¿te refieres? ¿O ya en la evaluación? Antes de evaluar, ¿qué diferencia habría con unas altas capacidades? Así como en plan genérico, a nivel conceptual, ¿cuál es la diferencia? Es que me estás haciendo una pregunta difícil, ¿eh? Qué mala, Sandra. Es que realmente es difícil porque yo me atrevería a decir que es cuando tanto los docentes como profesionales externos o las personas del entorno de ese alumno, de ese peque o de ese adulto, ven que hay características que se explican, por ejemplo, desde un TDAH, desde un autismo o desde una alta capacidad, pero no todo cuadra, es decir, que no es suficiente. Que es, de hecho, los casos que yo veo que hay que ahondar, que te encuentras sobre todo, pues como yo estoy más con infancia, hablo desde infancia ahora, que te encuentras, por ejemplo, a alumnado que desde el cole el feedback que recibes es que hay características pues igual de tema atencional, de que no se motiva en el aula y esto hace sospechar de un posible TDA o TDAH, pero luego, sin embargo, hablas con esa persona, tiene pues una profundidad de pensamiento, ciertas características que no se pueden explicar desde ahí, que dices, aquí hay algo más. Lo mismo con el TEA, ¿no? Dices, no se explica solo esto desde el TEA, aquí hay algo más. O casos, por ejemplo, conozco adultas con las que trabajo que la identificación desde un inicio fue de TDAH, pero aun con ese TDAH, esa persona tiene una trayectoria profesional en la que no ha dejado de formarse, se dedica a la investigación, a indagar, el inicio con retos que sí finaliza.
es una trayectoria que evidentemente, claro, puedes hacer con TDAH, pero que tanto ese ritmo continuo de proyectos, de retos que finaliza, esa necesidad siempre, ¿no?, de estar en constante aprendizaje, dices, aquí hay algo más. Yo creo que cuando entra la duda de esto, es raro, aquí hay características de aquí, pero no es suficiente, es cuando hay que ahondar y decir, estamos frente a una persona que podría ser un caso de doble excepcionalidad. Claro, no y ahí sé es si lo he explicado bien. Fenomenal, porque ahí justo introduce como el tema siguiente, ¿no? Que es el tema de la evaluación, que ahí es cuando entra vale, a nivel, digamos, detección, qué cosas podemos ir viendo, tal, no sé qué, que es un poco lo que tú has dicho, ¿no? O sea, hay cosas que no se explican solo por una casuística, que pasa tanto por el lado, como tú has dicho, vemos las altas capacidades, pero hay cosas que no se explican por las altas capacidades y al mismo tiempo al revés, ¿no? Puede suceder, hay un TDAH, pero por otra parte hay ciertas cosas que se compensan, ¿esto por qué es, no? Entonces, esto ya aquí en la evaluación, en el cómo se ve, aquí es donde más surgen dudas en las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy diciendo mucho ¿vale? Pero bueno. No pasa nada, yo digo vale siempre, vale, vale. Luego la gente me lo dice en comentarios, en plan, estás diciendo mucho tal, no sé cuántos. Luego yo intento como mejorarlo, ¿sabes? Para la siguiente. Así que, bueno, decídmelo. Puedes proponer que digan cuántas veces han contabilizado. Podéis hacer la cuenta. Para luego cambiarlo es que tengo falta de práctica, que llevo 2 meses sin entrevistar, entonces estoy ahí con el Pero bueno, la cosa es, cuando llegamos de adultos, y lo digo también por mi caso, ¿no? Vale. Yo empecé a leer mucho que en los casos de doble excepcionalidad lo que destacaba, en la evaluación era que había unos bajos niveles, ¿no?, de velocidad de procesamiento, memoria de trabajo. Entonces yo ya me di cuenta de que en mi caso estaban así, ¿no? Estaban bajos, pero claro, luego yo cuando pasé por esa evaluación de TDAH, ¿no?, y me confirmaron que no era, me explicaron, claro, bajos, pero muy bajos, ¿no? No como los tienes tú, claro, ¿no? Que es no un poquito, sí. Claro, no un poquito, ¿no? Que esa es la cosa. Entonces aquí es cuando empiezan a surgir esas dudas, y una de las dudas que me transmitieron también, que es la primera que te quiero preguntar, ¿no? Que esta me la he apuntado aquí porque ni siquiera la llegué a entender bien cuando la leí, ¿no? Pero, bueno, luego hablándolo contigo ya lo he recordado, ¿no? Que es, me preguntaron por privado en Instagram, cuando un niño es diagnosticado de TEA, es decir, de autismo y altas capacidades, porque da un pico elevado en talento verbal, estas últimas, es decir, las altas capacidades del talento verbal, vienen condicionadas por el TEA, es decir, por el autismo. Es decir, que si lo que hace que esa persona tenga altas capacidades es el autismo y ese talento verbal. ¿Cómo puedes respondernos a esta pregunta? Vale. Uy, a ver, voy a tener que estructurar mis ideas. A ver, claro. Ahí sería un poco el debatir, ¿no?, de esas personas que están en el espectro, pero que son consideradas de doble excepcionalidad porque hay una alta capacidad, ¿no?, que también sería el talento simple. Vale. Que esta persona tenga un talento simple, como el verbal o, por ejemplo, el lógico-matemático, sí que puede originarse por el TEA, porque al final puede haber esa capacidad, aparte de ese interés, esa implicación y dedicación, que se va desarrollando esa habilidad en el tiempo, pero claro, al final, si esto se explicase siempre desde el autismo, todas las personas en el espectro también tendrían un talento simple, y no es así. Claro. De hecho, también hay muchas personas en el espectro con diversidad funcional. Entonces, yo creo que igual esa pregunta es lo que te comentaba antes. Esa pregunta yo la hubiese hecho más bien desde el talento simple matemático, porque yo sí que me he encontrado casos. Con el talento simple verbal no lo he visto, no he conocido a nadie. Pero el matemático sí, que es como la imagen más estereotipada, como un Sheldon, por así decirlo, ¿no? Esa imagen estereotipada como el antiguo Asperger, que hay ahí, pues, una alta capacidad, pero desarrollada, enfocada en un talento simple. Pero es que sería aquí estar debatiendo. Sí que puede ser que el TEA lo esté originando por esa implicación, pero al final sí que es real, que es un talento simple.
¿Cómo compruebas hasta qué punto ha sido desarrollado o existe por ese TEA o no? Es que si no, claro, todas las personas en el espectro tendrían un talento simple. Claro, totalmente. Y luego esto me recuerda un poco a algo que hablábamos en un vídeo con Paloma Merello sobre los test de inteligencia, que es que por mucho que tú entrenes, ¿no? Para un test, no vas a tener, o sea, no vas a evaluar tu puntuación muchísimo, ¿no? Entonces, cuando hay un talento verbal o matemático muy alto, claro, es que eso está ahí, ¿no? Que a lo mejor el TEA lo que hace es ese foco puesto en esa habilidad. Exacto, y que se pueda aún potenciar y expresar más. Claro. Pero no deja de ser pues su talento simple, sea verbal, aunque sí que es verdad que cuando hablamos de este tema me llamó la atención porque te dije, es que suele ser en el matemático. Pero bueno, claro, lo que he vivido yo. Claro. Y luego lo que te comentaba antes, ¿no? Que el tema de la memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, cuando dudamos, porque hay muchos adultos que tienen su valoración de altas capacidades y dicen, a mí me sigue pasando algo. Yo sigo siendo tonto, yo sigo teniendo problemas de atención, yo sigo tal, no sé qué, y a mí me tiene que pasar algo más, ¿no? Es como súper común. Entonces aquí es donde la gente se topa con la doble excepcionalidad, se plantea que pueda ser su caso. Y aquí es donde surge la duda de, vale, si hubiera, ¿no?, una doble excepcionalidad, aunque eso es algo que obviamente pues hay que consultar con un profesional, ¿no? ¿Qué indicios puede haber, ¿no?, en una valoración de altas capacidades? Es que, claro, aquí también entramos en el tema de las evaluaciones, que yo he llegado a ver informes súper completos y exhaustivos y evaluaciones de informes muy sencillos, con 3, 4 pruebas. Entonces, claro, esa persona adulta que describes que hay tantísimas, que algo no les cuadra desde únicamente ese TDAH o ese autismo, pero que la evaluación, se ha dado el caso, ha sido muy sencilla, muy breve, no se ha ahondado, es difícil. Pero esas otras que tienen esos informes tan completos, ahí sí que se pueden fijar en los indicadores, que, por ejemplo, en casos de alta capacidad y TDAH, lo que suele haber bajito es la memoria de trabajo. Pero como has dicho tú, no bajito, bastante bajito, que dices, ¿cómo puede ser con una memoria de trabajo tan baja por debajo de esos indicadores que ya salen cuando el profesional hace la corrección, ya sale que es por debajo, ya es un ítem a tener en cuenta? ¿Cómo puede ser que con una memoria de trabajo que la necesitas tanto en el día a día de los aprendizajes tenga el resto de ítems tan altos? Entonces ahí es cuando el profesional debería decir, vale, vamos a ahondar porque estamos en un caso de posible doble excepcionalidad. Claro, muchas de esas personas son las que luego se vuelven a casa con esa identificación diagnóstico de TDAH, ese informe, y ahí se quedan con la duda de, a mí algo no me cuadra, pero claro, a mí me han dicho que ya está, que tengo TDAH. Y en el autismo, pero también me has preguntado, ¿no? En TEA, suele verse por la velocidad de procesamiento bajita, pero aquí quiero matizar. A ver, la velocidad de procesamiento a veces en personas dentro del espectro, personas autistas, se da porque al final si yo salgo con una pregunta o te hago una prueba de imprevisto que no esperabas, que igual pues no está bien redactada, porque al final no olvidemos que las pruebas están diseñadas también por neurotípicos, ¿no? Entonces, igual se encuentra con algo que no encaja, puede bloquearse y en ese bloqueo, esta velocidad de procesamiento, esa reacción se está marcando como bajita, ¿no? Entonces, es una velocidad de procesamiento que aparece bajita y que puede ser que realmente no sea así si le valoraras en otro momento. Y luego hay personas en el espectro que no tienen esta velocidad de procesamiento bajita y entonces sí que es verdad que es más difícil identificar esta doble excepcionalidad. Pero cuando tienes, por ejemplo, un informe en lo que los ítems son altos y la velocidad de procesamiento es bajita, son casos de doble excepcionalidad. Lo que pasa es que no es tan intuitivo como en el TDAH. El TDAH, memoria, trabajo, bajita, ya sabes cuál es el camino. Pero en autismo es, bueno, hay personas que sí les sale ese indicador bajito y otras que no. Claro. Porque luego además también, como decíamos, pues en personas con altas capacidades, sin doble excepcionalidad, pueden salir esas puntuaciones más bajas, por lo que has comentado del tema de que, o sea, al final las pruebas están estandarizadas y algo que cuesta como muchísimo entender, que parece
parece una tontería, ¿no? Pero es que cuesta como mucho entender que las pruebas, los test de inteligencia, no están hechos para evaluar altas capacidades a esa población, que es un porcentaje mínimo. Está hecho para medir la variable inteligencia en la población general. Por lo tanto, es una prueba que al estar estandarizada en torno a la media, que es un CI 100, o sea, al final los sujetos en los que es menos probado son esos que son una minoría y es ahí donde se pueden encontrar, ¿no? Pues esas incongruencias. Y luego me surge una duda también, que es cuando te dan resultados, ¿cómo se llama? Cuando no interpretables, ¿no? ¿Es? Sí, suelen ponerlos, sí. De estos he visto mucho desde centros educativos, porque al final ellos son los que pueden hacer un poco de cribaje, ¿no? Para luego derivar pues a otros profesionales. Y ahí yo considero que si te llega, por ejemplo, un informe del equipo de orientación donde tú ya ves que es no interpretable, tú como profesional externo, que ya esa familia ha venido a ti para ver qué ocurre, cómo se puede abordar y si realmente hay un TDAH, un autismo, tal, ahí es donde tú como profesional ya debes hacer pues esa evaluación exhaustiva. Eso es que para mí siempre digo, cuando hay esos indicadores es que es porque hay altos y bajos y ahí ya hay algo. Es que en realidad hay muchos más casos de doble excepcionalidad de los que se cree. Que ahora parece que como hay visibilidad, no, ostras, pero ahora no, es que claro, hay personas, pero no identificadas. Normalmente tienen identificada o la alta capacidad o el TDAH o el autismo. Pero no ambas. Exacto. Y en este sentido me decías que la historia de vida, ¿no? De la persona obviamente es fundamental. Que bueno, yo aquí quería hacer un inciso por algo que has comentado antes, el tema de que a veces hay evaluaciones muy exhaustivas y otras que son muy sencillas, ¿no? Y es, ahora que estamos aquí, ¿no? Pedagoga y pedagoga, me parece fundamental, en este sentido, esto es un comentario, no es ninguna pregunta, ¿no? Pero es que me parece fundamental el hecho de, como profesionales, saber, primero, hacer una buena evaluación, pero es que no cualquiera vale para hacer una evaluación. Y yo creo que es algo como que debería regularse mejor por parte de los colegios profesionales, por un lado, pero por otro lado tener la autocrítica de saber uno como profesional cuáles son tus límites y tus conocimientos. Sí. Porque es cierto. Ahí voy yo. Claro. Entonces, ahí es cuando entra este tema, que era lo que te iba a decir, de ahondar en la persona, en la historia de vida, etcétera, ¿no? Que era lo que decías tú, que es algo fundamental que nos enseñan, ¿no? Pero es que hay profesionales que se les olvida que evalúa el profesional y no el test. Entonces, te dan unos resultados, hay gente que me llega que me dice, me han dado esto, te lo sueltan un resultado y no te dan una explicación. Ya, eso también se da, ¿eh? Sí. Sí, yo conozco muchas personas adultas, mujeres, que les ha pasado el tener el informe y decir, vale, esto, pero yo lo único que sé es lo que leo en internet o en redes o no sé qué parte es de mi personalidad, qué parte es ahora de una neurodivergencia, explícame, que salen, bueno, pues con un nombre, pero sin orientación alguna ni explicación. Y luego lo otro que comentabas, el tema de, a nivel profesional, esas evaluaciones exhaustivas, el hacer autocrítica y decir, bueno, ya no solo pues igual no tengo los conocimientos para hacer una evaluación muy completa y ahondar, sino cuento con todas las pruebas suficientes para poder hacer esa evaluación porque, claro, no me quiero meter en según qué temas, pero sí que es verdad que hay muchos profesionales que hacen esas evaluaciones porque profesionalmente en sus funciones están habilitados para ello, pero no tienen todos los recursos necesarios. Sí. Y al final te hago una evaluación con lo que yo tengo aquí en consulta y ya está. Y tú te vas con eso a casa. Igual ahí salía algo más. Y lo que explicas de explicar un poco, ¿no? Pues historia de vida, tener en cuenta a la persona. Porque sí que es verdad, esto pasa mucho en personas adultas que te empiezan a explicar su historia de vida y ya solo cuando les empieza a escuchar dices, ostras, es que es el típico patrón, conducta de una persona que tiene TDAH y lo ha sido toda la vida sin saberlo o está en el espectro, ¿no? Y igual en ese momento que habla con un profesional, por lo que ve a simple vista dice, bueno, no, yo no lo veo por esto, no, yo de ti no haría la evaluación. Claro, pero es que eso es como un poco capacitista, ¿no? Al final hay que escuchar, dar lugar a esa persona, escuchar su voz y sus relatos porque es que están cargados de información. Infancia, esas relaciones sociales, cómo se gestionaba en el día a día a nivel académico, es que se puede extraer muchísima información.
Yo lo que, como lo plantearía, en plan un poco utopía, sería unas primeras sesiones, las que fuesen necesarias para ahondar en todos esos relatos de vida, toda esa información académica de cómo vivió relaciones de pareja, incluso a nivel de pensamiento, de entrar en ese tipo de pensamiento, cómo piensa, cómo profundiza, cómo analiza antes de los eventos sociales, después, es que todo eso da mucha información. Entonces, a partir de ahí, si la otra persona está de acuerdo, coincide y tal, decir, vale, pues vamos a, yo creo que esto, lo otro, y empezar ahí una evaluación. Pero es que, y en infantes pasa mucho, Sandra, de como siempre vienen al final por la familia, por el cole, ya vienes como con una percepción externa de sospecho que esta persona, este alumno, mi hijo, tiene TDAH porque es desorganizado, porque la agenda esto, porque tal, que cual, y quieras que no, eso ya interfiere un poco en el profesional. Condiciona, Yo soy claro. más de decir, sí, un lienzo en blanco, no me expliques, vamos a ver y vamos a empezar de cero y entonces ya te digo si coincido o no, me explicas y a ver si coincidimos o no. Pero es que al final interfiere y bueno, no me quiero enrollar de más. Porque si no, empiezo con estas temáticas, ya lo sabes tú y bueno. No, la verdad, o sea, todo lo que nos cuentas es súper interesante y yo creo que en este sentido, bueno, eso es otra cosa igual, ¿no? Al final la subjetividad de cómo ven, pues en este caso las familias, lo que les pasa a sus hijos, ¿no? Y luego está el tema de cómo interfieren las redes sociales en todo esto, ¿no? Como hasta qué punto la sobreinformación es positiva y hasta qué punto pues, lleva también a confusiones, ¿no? Sí. Que esto no lo habíamos metido en el guión, pero es que esto da para... No, pero sí, puedo empezar también horas. con este tema, ¿eh? Sí. Podemos decir que está la parte positiva de que está ayudando muchísimo a visibilizar, comprender, empatizar y a que otras personas se sientan identificadas, que tengan la información ahí de forma altruista, sin tener que pagar, es decir, que puedes aprender. Sí. Pero por otro lado, a veces esa información está sesgada por la persona y sí, claro. Sabe mal porque al final la finalidad es, bueno, es positiva, ¿no? Es que otras personas se pueden sentir identificadas, sí. Pero sí, esa sobreinformación que dices tú, encuentras una por un sitio, en otra te dicen algo y al final pues las personas también ante tanta información se sienten abrumadas y dicen, ahora sí que estoy más perdida que antes. ¿Ahora sí. ¿Qué me pasa? ¿Ahora qué tengo? Esto pasa muchas veces que te dicen, es que ahora ya no sé, lo tenía muy claro el año pasado, pero ahora ya con todo lo que leo, sí, esto pasa. Totalmente. Esto es un temazo y el tema del pensamiento crítico en las redes, que es un tema que quiero tratar en un vídeo de YouTube, ya lo veremos porque es muy importante. Vale. Y bueno, siguiendo un poco con lo que estábamos comentando, luego también me decías el tema del TEA, ¿no? Que muchas veces el profesional únicamente valora con ADOS y con ADIR, ¿no? Me decías. No sé si me sí, el tema del TEA. Parte, también explicar qué es el ADOS y qué es el ADIR. Vale, a ver, es que para el tema de evaluar el autismo no es solo necesario que estés habilitado a nivel profesional, sino que tengas la certificación en autismo, que son 2 pruebas que se aplican para la evaluación de autismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay profesionales que además de estas pruebas hacen toda esa recopilación de historia de vida, pero hay otras personas que se dedican únicamente a pasar estas pruebas, a hablar un poquito y ya está, y claro, con eso aparece ahí unos resultados de autismo, pero no se ha valorado a nivel cognitivo, ni de creatividad, ni habilidades cognitivas, ni trayectoria académica. Entonces, es muy fácil que si tú, por ejemplo, Sandra, dices, mira, yo tengo sospecha de autismo y yo te valoro mediante estas 2 únicas pruebas, pues que te salga un autismo, pero es que no he valorado a nivel cognitivo, no he valorado habilidades, pues, verbales, visoespaciales, no he preguntado por cómo ha sido tu trayectoria académica, no hemos visto nada más. Entonces, esto es lo que suele ocurrir. Yo me encuentro con muchas adultas que obtuvieron su identificación, su diagnóstico de autismo, pues igual en la infancia o la adolescencia, y ahora, con 28, 30, 40 años, es cuando han obtenido el de altas capacidades, es decir, eran personas doble excepcionalidad toda la vida, sin embargo, nunca lo supieron, porque en su momento se les valoró con sospecha de autismo, pim, 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 sí, tienes autismo y no se ha valorado nada más. Y eso pasa mucho con el autismo. Y al contrario, ¿lo has visto alguna vez? O sea, que se hayan ¿Te refieres que sea de capacidades y no el TEA. Sí. No tanto.
pero sí. De hecho, trabajo con algunas chicas que el caso es este. Las altas capacidades fueron identificadas en la infancia, desde el ámbito académico, y bueno, y es ahora en la vida adulta, pues cuando han obtenido el de autismo. Un poco, pues, porque al final esa alta capacidad enmascaró. Y se aprenden, pues, estrategias, a copiar, adaptarse, regular un poco la conducta. Aprenden vale, pues mis compañeras y compañeros juegan a esto, hablan de esto, yo también. Ahora se viste así, yo también. Esto he aprendido que mejor no lo explico porque si no me van a decir esto en clase y tal. Aprenden a enmascarar, esa propia máscara van creciendo y la van incorporando tanto que llega un momento prácticamente de crisis de identidad y decir, ¿quién soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy mi máscara? ¿Qué? ¿No? Y suele ser ahí en ese momento cuando empiezan como a investigar un poquito más, a buscar información y decir, a mí esto, pues lo mismo es siempre la frase famosa de, a mí esto no me cuadra. Y es cuando suelen llegar a algo más. Entonces, tendríamos por un lado como estos enmascaramientos, ¿no? De cuando las altas capacidades enmascaran, ¿no? Esa otra condición, hacen que no se vea por una sobreadaptación. Y luego, por otra parte, lo contrario, es cuando sí se ve el autismo o el TDAH, pero se desconoce la condición de altas capacidades. Y luego, el otro tema del que quería hablar es el tema de los diagnósticos erróneos. Es decir, cuando ya no es que me falte una pieza, sino que hay una que está mal, ¿no? Y un ejemplo del que habíamos hablado, por ejemplo, en casos de altas capacidades, es cuando se diagnostica el TDAH de manera errónea. Ay, sí, que tú me comentabas algo que me parece súper, súper importante en el tema del TDAH, y es cuando se dan falsos positivos de TDAH porque no se tiene en cuenta que se está ante una situación concreta en un momento específico que puede cambiar. Exacto. No sé si nos puedes explicarte un poco más esto, porque me parece a súper ver. importante. Claro, es que si ya partimos de la base que al final tu estado anímico, ese día que hayas tenido, que puedes estar en una época de ansiedad, todo eso al final interfiere en tu evaluación. Entonces, claro, si nos encontramos, por ejemplo, con una persona de alta capacidad, que su síndrome de impostor o impostora le está diciendo que no, ¿cómo puede ser que dudes de esto, que tal, cual, que pueda estar en un momento de muchos nervios, que pueda en ese momento dispersarse? Acaban sobre todo cuando se dan también como características más, te voy a hablar de escuela, de como poco autocontrol en el aula, ¿no? De alumnado que se desmotiva, pues que igual no le gusta lo repetitivo o que se dispersa porque al final tiene una mente que va a 1000 por hora con un montón de pensamientos y, ¿no? Y pues interrumpe esa conversación, está con sus pensamientos. Al final eso es lo que se ve desde fuera como, pues, esta persona puede tener TDAH. Y ya voy a la evaluación diciendo que esta persona puede tener TDAH y que la evaluación vaya por ahí. Entonces sí que es verdad que a veces hay personas que evidentemente esa evaluación aparece como TDAH y se quedan con ese informe, con ese diagnóstico de TDAH. Incluso he llegado a ver resultados altos que dices, bueno, pero es que a nivel cognitivo ya estás viendo que es un resultado alto, pero como ha habido igual alguna dificultad de impulsividad, el feedback que se recopila de entorno pues, académico y familiar es que son niños y niñas impulsivos o que no muestran interés en lo académico, pues ya directamente obtienen una identificación de TDAH. Y realmente hay una alta capacidad. No estamos hablando de doble excepcionalidad, sino de un diagnóstico erróneo, que también de este tema estuvimos hablando que ocurre mucho con autismo y TLP. No sé si quieres que comentemos un poquito. Sí, porque además aquí es donde más lo veo. No tengo ni idea y me parece también un tema interesante del que me han preguntado. Vale. Ocurre mucho con el autismo, ¿vale? Con lo que más ocurre, lo más habitual es personas que tienen autismo, pero el diagnóstico que obtienen es el de TLP, trastorno límite de personalidad, ¿vale? Y se quedan ahí. Esa persona cree y se ve desde la mirada de tengo TLP y realmente es un autismo. Al revés, que diagnostiquen un TLP
perdón, que me estoy liando, que diagnostiquen un autismo y sea un TLP no suele pasar, aunque evidentemente alguien hay, pero es más una persona autista diagnosticada de TLP y no de autismo, y es un diagnóstico erróneo. Y todo es por un tema, bueno, de que aparentemente hay muchas similitudes, pero el origen de esas similitudes y características que se perciben desde fuera, el origen es distinto. Y de nuevo, pues lo mismo que decimos siempre, es que se necesita de esa evaluación exhaustiva y de profesionales especializados. Totalmente, porque, por ejemplo, lo que comentábamos del TDAH que tú me decías, es que muchas veces no se hace también una prueba de inteligencia, ¿no? Junto con la valoración del TDAH sale un resultado altísimo y no lo tenemos en cuenta, porque estamos con la visión de estamos evaluando TDAH, esto nos cuadra, sí. pero no estamos mirando lo otro, ¿no? Sí, porque es como que el enfoque está ahí. En este alumno es disruptivo, este alumno no presta atención. Bueno, digo alumno, pero por centrarnos un poquito, porque eso es lo que más se vive en la infancia y adolescencia. Está la mirada tan puesta en el TDAH que es que al final se obtiene este ítem súper alto, pero estás como buscando ahí en el resto. Ajá, impulsividad ha salido alta, atención tal, ya está. Sí, es que por eso es tan importante hacerlo de cero, una evaluación exhaustiva. Y luego lo mismo, igual, porque yo creo que con el TDAH pasa también, aunque no haya altas capacidades, ¿no? Cuando no se hace esta valoración exhaustiva y no se tiene en cuenta el contexto, que a mí me parece algo fundamental, ¿no? Vemos que un alumno es disruptivo y presta inatención, o sea, y se presenta inatento en clase, y entonces ya le queremos poner la etiqueta del TDAH, pero no valoramos qué situación tiene ese niño en casa, por ejemplo. ¿Qué está pasando en casa de ese niño en ese momento? Y no tenemos en cuenta cuánto tiempo lleva el niño siendo disruptivo. Esto lleva siendo siempre, es un momento puntual, y si no es un momento puntual, ¿qué cosas están pasando también en casa o en la vida de ese niño, ¿no? Es lo que tú decías de, en el caso de TLP y TEA, ver cuáles son las causas, es decir, qué hay detrás. Claro. Que en este caso, por ejemplo, ¿cuál sería como la diferencia? Es decir, ¿cuál es la causa de un TLP, por así decir? O sea, ¿dónde se puede ver cómo esa diferencia? A ver. Indagar en la vida, ¿no? De alguien. Vale, a ver. Por ejemplo, con TEA realmente, ¿no? Con TEA naces. El TLP se manifiesta adolescencia, juventud, incluso vida adulta, ¿vale? Con lo cual, ante una duda en ese diagnóstico, lo primero también sería que esa persona pudiese decirte desde qué momento de su vida se siente así, tenía esos pensamientos, esas características. Claro, si esa persona te dice que toda la vida se ha sentido así, toda la vida le ha pasado lo mismo, eso ya no puede ser un TLP, ¿vale? Lo que pasa es que como, bueno, igual también es falta de tiempo, no se pueden usar tantísimas sesiones para profundizar. Si esa persona ya de primeras te está hablando de unas características que coinciden con el TLP, igual te quedas vamos por ese camino, que es que al final es pues todo el tema, no sé si conoces un poquito, pues que hay la evitación social, en ambos se dan, pero su origen es distinto. En el TLP es porque la persona puede, por ejemplo, ser súper extrovertida en un momento, en otro introvertida, puede estar de fiesta pasándoselo genial con personas y luego durante un tiempo de su vida no querer saber nada, como muchos picos, ¿no? Y sin embargo en el autismo no es que haya una evitación social, es que igual esa persona necesita regularse después de un evento, en esta circunstancia igual no se ha sentido a gusto o el tema comunicativo pues le ha influenciado a que hubiese cosas que no ha interpretado correctamente, al final es pues una sobrecarga sensorial también. Entonces, claro, si el profesional se queda igual con ese tema de las relaciones sociales, sin ver, pero tú por qué, me lo invento, ¿tú por qué no te gusta ir a las fiestas de cumpleaños? ¿O tú por qué no te gusta ir a X encuentro social? Y no se queda con los datos de la persona de no, es que yo, pues si esa persona ya directamente dice, es que me cargan los estímulos, es que me carga tanta gente, es que a veces cuando me explican las cosas no acabo de entender muy bien lo que me dicen. Será diferente así una persona TLP te dice, es que no lo sé, es que yo de repente mis mejores amigos siento mucha rabia hacia ellos, no los quiero ver y luego de repente en mi vida tengo una época que necesito mucho salir, muchos eventos, luego necesito mucha soledad. Es distinto ese origen. Claro. Al final es eso, es profundizar. Aquí me había apuntado algunas similitudes, porque sí que es verdad, en redes de hecho conocí a muchas mujeres autistas que sus primeros diagnósticos fueron de TLP. Y gracias a esa información, que decimos que a veces es demasiada información,
fue donde empezaron a sospechar que igual el diagnóstico era erróneo. Me había apuntado así algunas por decirte, de similitudes, ¿eh? El tema de la evitación social, los desafíos en las interacciones sociales, a veces coincide en personas que puede darse un tono de voz monótono, a veces el tema de la expresión facial, suele haber muchísimas personas con depresión o ansiedad, se da en ambos. Las desregulaciones anímicas, muchos cambios anímicos, porque al final esto en TEA pues sabemos que son desregulaciones sensoriales, una batería social que necesita recargarse. Y el TLP es lo que te comentaba, que se experimentan sensaciones muy extremas, de ahora mismo te admiro, me lo paso genial contigo y luego repentinamente no sé por qué, pues siento rabia o no me siento bien contigo. Pero es importante, aquí me había apuntado, en vez de fijarnos en esas similitudes siempre para hacer diagnósticos correctamente, sería fijarnos en lo que sí lo diferencia. Es que, por ejemplo, en el TLP hay impulsividad, hay búsqueda de sensaciones fuertes, que esto, por ejemplo, en el TEA no se da, ¿no? Hay la necesidad de entornos seguros, ¿no? Y predecibles. ¿Qué más me he apuntado por aquí? Que la sensación de vacío, que a veces sí que es verdad que se da en otras neurodivergencias, pero la sensación de vacío en el TLP suele llenarse con muchas relaciones, con muchas salidas sociales, incluso con sustancias. Y de hecho, esta sensación de vacío en el autismo no se vive así. Se busca a través de esos entornos de seguridad controlados donde se puedan regular. Sí, sí, todo lo contrario. ¿Me he enrollado mucho? No, ha sido una explicación perfecta, porque ya te Que digo justo que me yo lo había apuntado. sobre TLP no tenía ni idea y sí que sabía, ¿no? Que, o sea, he visto que muchas mujeres autistas son diagnosticadas de TLP y después descubren que no es TLP, ¿no? Y Que es muchas, autismo. ¿eh? O los famosos diagnósticos de, bueno, pues ansiedad generalizada, depresión, fármacos, volvemos a no profundizar y resulta que es que de base hay una neurodivergencia, que es lo que le lleva a tener esa ansiedad. Y ya para terminar con el último bloque, justamente hablando de mujeres TEA, que justo has introducido, ¿no? este tema, y es el sesgo de género, ¿no? Esto que comentabas también del patrón vital de sufrimiento, ¿no? Esto que tiene que ver al final con este desgranar la historia de la persona de manera exhaustiva y cómo, pues bueno, igual que con las altas capacidades, pues a las niñas nos cuesta verlas, luego llegamos muchas adultas que nos tenemos que descubrir, ¿no? Nosotras solas. Con el autismo pasa lo mismo, ¿no? Y me parece muy importante recalcar, ¿no? Ese sesgo de género, ¿no? Porque es que todavía cuando se habla de mujeres y de altas capacidades y de la infraidentificación, todavía hay quien sale y dice que es que será porque hay menos mujeres superdotadas, claro, y también he leído muchos comentarios de esos en redes, sí. Hay menos mujeres de todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, este es un poquito el tema que me suena, no sé si estábamos hablando al principio, en otra pregunta, las estrategias que adquieren las mujeres ya desde pequeñas y que al final también se manifiesta de distinta forma el autismo en una mujer que en un hombre. Entonces, claro, también toda la vida lo que se ha recopilado a lo largo de la historia era ese autismo en varones, en hombres. Entonces, claro, eso a día de hoy se sigue arrastrando y se siguen teniendo en cuenta características y pruebas basadas muy en antaño, en esas pruebas diseñadas con y para hombres. Eso por un lado. Pero por otro sí que es verdad que hay mucho masking en mujeres y bueno, y esa tendencia a copiar desde pequeñitas, a enmascarar muchísimo, que hace que pasen desapercibidas. Y ya una vez pasas desapercibida en la escuela, llegas a la vida adulta pensando que todos los demás piensan como tú, pensando que todos los demás actúan como tú, igual algún día les salgo, que es lo que suele pasar. Yo trabajo con muchas mujeres que la mayoría llegan a esa sospecha de autismo por la lectura. Leyendo, indagando, redes, de repente todo, uy, no puede ser, todo resuena y sí. Y estamos hablando de personas identificadas de adultas. Claro, a ver, es difícil identificar de pequeñas, pero es que igual si cambiáramos un poco las pruebas, ¿no? O la evaluación del autismo,
esto no sucedería porque, vale, si hay estrategias de adaptación, se manifiesta y se percibe de forma distinta, pues entonces cambiemos esa evaluación para que estas niñas ya desde pequeñitas puedan ser identificadas y puedan conocerse ya desde temprana edad. Totalmente, porque justo estaba pensando, ¿no? Todo esto me estaba haciendo pensar en la diferencia que hay en ese sentido con el sesgo de género entre altas capacidades y TEA, ¿no? Y es que al final en altas capacidades yo lo achaco a un problema de detección y de ver a las niñas, ¿no? Pero si tú pasas un screening, un test de inteligencia a la población general, está claro, ya sabemos que es un 50-50, ¿no? Que no hay más hombres inteligentes que mujeres, ¿vale? Lo sabemos. Y el problema está en la detección. Pero en el caso del TEA, o sea, yo recordando los cursos que hice, ¿no? Hace poco, siempre se comenta, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estudié, el último curso que estudiaría sobre TEA, que 1 de cada 3 eran niñas, ¿no? Eran mujeres. Entonces, claro, la diferencia que veo en la evaluación del TEA, yo sin saber, ¿no? Cómo es helados y todo esto, pero al final son evaluaciones que están un poco, o sea, son como conductas, ¿no? Y que hay que observar, ¿no? No es algo como tan objetivo como puede ser un test de inteligencia, ¿no? Claro, es que aquí podríamos entrar incluso a debatir el tema de, a ver, que no creo que se dé, pero cuando todo es tan clínico, tan a través de una entrevista clínica, de conductas observables, ¿hasta qué punto eso, jolín, es que debería cogerse con pinzas, debería contrastarse de alguna otra forma? Porque, ¿y si mi percepción de mí misma es distorsionada? Totalmente. ¿Y si lo que yo pienso de mí misma y te voy a responder es fruto de lo que he oído de mi entorno toda la vida? ¿No? Claro. Al final es que puede influenciar muchísimos factores y eso habría que acompañarlo de algo más. Es lo que dices, claro, es que no es una prueba como tal. Sí, eso es. pero esto también lo veo en adultos. Las evaluaciones de TDAH, sobre todo por seguridad social y demás, es con una entrevista clínica que se llama DIVA, no sé si la conoces, que sí que es verdad que son bastantes hojas, pero no dejan de ser preguntas de parte de infancia y parte de adolescencia, pero te pasaba esto y pues puedes clicar diferentes opciones y tienes 4 o 5. Pero al final es... Uy, ¿se oye? Es mi perro. Está con la pelota, está haciendo ruidos. Al final puede ser que sea tu percepción o lo que tú has creído, has absorbido de lo que pensaban de ti en el entorno. Entonces, te va a salir un TDAH, pero incluso, ¿y si estás mintiendo? Si no acompaño eso de unas pruebas de atención, si no valoro habilidades cognitivas, si no valoro impulsividad, si no valoro funciones ejecutivas, me quedo simplemente con lo que tú has respondido. Yo he visto, de verdad, o sea, yo he visto diagnósticos de TDAH en personas adultas únicamente con la entrevista clínica del DIVA. Es que esto es lo preocupante realmente, ¿no? El tema de cómo hacer las evaluaciones es que es tan importante porque de eso luego depende, ¿no? Esa identificación y jolín, yo creo que eso como profesionales, ¿no? Si algún profesional nos está escuchando, esto mirárselo bien, o sea, hay que, no cualquiera vale para evaluar, hay que tener autocrítica de decir, a mí mucha gente me ha preguntado que si yo hago evaluaciones y yo no hago evaluaciones, que podría Esto a mí hacerlas. también me ha pasado, que la gente se confunde, claro. Totalmente. Y tú dices, no, yo no soy experta en eso. O sea, yo sé que yo necesitaría mucha formación y experiencia antes de atreverme a hacer eso. El tema es, pues que hay gente que tiene el atrevimiento, ¿no? De hacerlo sin la formación suficiente, ¿no? Sí. Y eso es un problema. Sí. Bueno, Bea, pues ya hemos terminado casi. No sé si había algún tema más. ¿Nos quedaba alguna preguntita más? Que teníamos, nos quedaban las preguntas finales, ¿vale? Que serían Vale, ¿qué eran? las preguntas finales de Mentes Caóticas. Ah, sí. ¿Vale? Que son las obligatorias de todo episodio de Mentes Caóticas, que es cuál crees que es el mayor error que se comete o que se ha cometido con las altas capacidades, doble excepcionalidad, TEA, y que crees que se debería solventar. Creo que hemos mencionado muchísimos en toda la entrevista, pero
bueno, la charla, porque al final yo digo entrevista, pero en realidad son Sí, charlas. sí. Es una charla, aquí un café con una mente caótica. ¿Cuál es de todos los que hemos comentado para ti como el mayor error? El más grave. Vale. Sigo pensando que igual es como muy clásica mi respuesta, pero sigo pensando en la imagen estereotipada y reduccionista que hay de todo. Y me voy a centrar sobre todo en las altas capacidades y en el autismo, porque es donde más daño se hace con esa imagen estereotipada. Se sigue pensando que la persona de altas capacidades debe ser un genio, que el año que viene pues gana un premio, y se sigue pensando que, bueno, se sigue teniendo una imagen muy equivocada del autismo, como pues la imagen más conocida o una persona TEA grado 3. Entonces, yo creo que eso, que un poco la imagen estereotipada que se tiene. Y centrándome un poco en el tema de las altas capacidades, ya que estamos en mentes caóticas, además de esta imagen, yo diría que el acompañamiento al que se le da más importancia es, por ejemplo, las escuelas, pues de enriquecimiento curricular o retos, y nos olvidamos de esa parte emocional y de pensamiento en la que también se necesitan comprender y dar estrategias. Y aquí es donde yo me encuentro que es muy necesario. Es como que todo se reduce a la inteligencia. Y hay toda ahí una parte emocional de pensamientos, de esa persona que entra a caos a veces y en cortocircuito y nunca ha tenido ese acompañamiento para entenderse o estrategias para saber cómo actuar en esas situaciones o qué hacer o cómo manejarse y redirigir su mente. Yo creo que un poquito eso, la parte emocional, ese acompañamiento emocional en altas capacidades. Del TDAH creo que vamos por buen camino, pero de autismo y altas capacidades, esa imagen estereotipada y reduccionista que sigue existiendo a día de hoy. Pero que estamos en camino de ir cambiándolo, sí, estamos en ello, sí. Para eso está Mentes Caóticas. Claro. Yo creo que me parece muy interesante esto que dices, enlazando un poco tanto el estereotipo como lo último que has comentado del tema de cuando decimos, que es que además decimos, porque ya sabemos, altas capacidades no es igual a alto rendimiento, ¿no? Y esto lo veo en discursos educativos, ¿no? De que hablan sobre las altas capacidades, ¿no? No es alto rendimiento, pero al mismo tiempo lo queremos equiparar y parece que seguimos dando solo importancia a lo académico, ¿no? Pero es como... Sí. Pero es que yo cuando hablo de mi experiencia personal, a mí me gusta decir, y cada vez lo repetiré un poco más porque creo que no lo digo lo suficiente, y es que yo cuando pienso en mi escolaridad, yo lo último que pienso es que me hubiese apetecido sacar 9 o 10. O sea, es que no necesitaba sacar 9 o 10. Yo necesitaba, a nivel académico, saber cuáles eran mis capacidades y que alguien me ayudase a ir hacia mis intereses, ¿no? A no renunciar a las artes, por ejemplo, ¿no? Y luego el tema emocional que tú comentas, de yo me siento diferente, yo siento que en clase a mí hay algo que me cuesta y me siento tonta, ese acompañamiento emocional de poder decirle a un niño, pero claro, para eso necesitamos una identificación, que es la parte principal. Y es muy bueno esto que acabas de decir ahora, es verdad, me había olvidado de tú en primera persona, que claro, que si pensamos que, por ejemplo, una persona con altas capacidades hay que enfocarla, encaminarla, pues yo qué sé, me invento, hacia la medicina, hacia ingeniería, por ese pensamiento que hay de, es que es como si esa persona se echara a perder, pero es que eso yo lo sigo oyendo a día de hoy. Y dices, pero qué barbaridad, hay que explorar y potenciarlo, lo que sea. Totalmente. Sí, perdón, que te corté. No, que iba a decir que muchas familias me escriben diciéndome, y muchas madres, como que al descubrir las altas capacidades, y les pasa a adultos también, que se descubren y es como, tengo que hacer algo con esto, porque tengo altas capacidades, tengo que aprovecharlas, porque si no es un desperdicio, ¿no? Y es como, pero ¿cómo que es un desperdicio? O sea, quiero decir, está bien entender que, vale, si yo tengo una capacidad, conocerla me va a permitir, si puedo, si quiero, en la medida en que lo disfrute, poder llegar a más, si es lo que quiero, me apetece, ¿no? Yo siempre digo el poder rendir, ¿no? A nivel de tu capacidad, pero en línea con tus intereses, ¿no? En el sentido de que, ¿para qué sirve tener altas capacidades? ¿Para hacer la carrera de matemáticas? Pues si no quiero, no. Claro, a lo mejor y luego es cuando nace la frustración también.
efectivamente. Entonces yo creo que vamos, que lo que has dicho, esta pregunta la voy a hacer en un reel, este va a ser el reel que voy a subir, porque me parece súper importante, la verdad, lo que has comentado. Sí, sí. Y bueno, por último, tú que conoces a tantas mentes caóticas, autistas, TDAHers, doble excepcionalidad, personas con altas capacidades, ¿qué es para ti lo mejor de ser una mente caótica? A ver, es complicada con tantos frentes que me propones. Pero yo creo que al final es como esa autenticidad, esas, por ejemplo, desde las altas capacidades, esa necesidad siempre de constante aprendizaje, curiosidad, micro retos, proyectos, que no es solo trayectoria profesional o laboral, es a veces, ¿no? Personas pues que igual tienen muchos mini proyectos en sus casas, muchas metas, retos. Eso no lo tienen todas las personas que lo mantienen a lo largo del tiempo. El TDAH, por ejemplo, hay una imagen muy negativa, como si todo fuese dificultades, desafíos, y no hay mucho potencial, como el tema del hiperfoco, ¿no? O sea, una persona con TDAH orientada y acompañada en aquello que domina, en aquello que se le da bien, y con ese hiperfoco, ostras, es que lo va a desarrollar de forma increíble. Entonces, eso es un potencial. Yo, por ejemplo, con las personas dentro del espectro, es que aprendo tanto, profundizan tanto en sus temáticas, a veces te sorprenden, por ejemplo, a veces tienen en común ciertas cosas de, pues bueno, pues que si manualidades de tal, que se les dan bien tantísimas cosas de creatividad, que es que a mí me parece maravilloso. Es como que hay una autenticidad que estamos como, al final el discurso que yo siempre oigo es como si seguir el mismo patrón normotípico fuese lo que está bien, cuando yo empiezo a plantear ¿y por qué no podemos un poco desenfocarlo de ahí y decir, ostras, es que igual, ¿no? También lo sorprendente es que las personas puedan ser tan distintas entre sí y poder además potenciar eso, no esconderse, ¿no? Potenciarlo, que al final la diversidad nos enriquece. Totalmente. Y no meterlos, no tratar de meter a esas personas en la norma, no tratar de intervenir desde él, vamos a hacer normal, ¿no? Sino de aprovechar esas potencialidades. Exacto, aprovechar, muy bien. Sí, Sí, aprovechar las potencialidades y habilidades, que yo la verdad es que me sorprendo y aprendo muchísimo. Qué bien. Bueno, Bea, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. A ti, un placer. Me ha encantado que hayas sido también. la nueva entrevistada. Tenía muchas ganas ya de hablar Yo contigo. también. Que lo hemos ido alargando. Sí, lo hemos ido alargando porque Bea iba a ser la entrevista de julio. Y al final... fallo mío, soy un caos. No pasa nada, pues otra mente caótica, ¿no? Ya Sí. Nada, estás invitada para venir las veces que quieras, ya lo sabes. Ay, sí, ya sabes que tengo ahí una propuesta contigo para más adelante. Sí. Y yo encantada de volver a estar en otro momento aquí contigo y compartir un rato. Que además hemos tenido ese previo de ponernos al día y de charlar y debatir sobre temas que me ha encantado también. Muy bien. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas las mentes caóticas que nos estáis escuchando. Espero que os haya gustado. Ya espero también vuestras preguntas en comentarios, que bueno, trataremos de resolver de la mejor manera posible. Sí. Yo le iré pasando a Bea algunas dudas que vayan surgiendo por si quiere ir. Yo encantada, ¿eh? Sí, ya sabes que yo me enrollo fácil contestando. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias, Bea, por venir. Y nos vemos la semana que viene en YouTube y pues dentro de un tiempo en Mentes Caóticas con siguiente invitado. No sabemos quién es. Sorpresa. Pero seguid escuchándolo. Está también en Spotify. Os recuerdo que están todos los episodios en Spotify para que los podáis escuchar como más tranquilamente, que yo creo que escuchar podcast y tan largo es mucho más cómodo en Spotify. Pues lo tenéis ahí también. Así que nada, un beso muy grande a todos, mentes caóticas, y muchas gracias. Un beso, Bea, para todos y todas. Y para ti en especial, con abrazo incluido. Ay, gracias. Adiós. Adiós.